Vamos a calcular la perspectiva cónica de este cilindro. Como vemos, tiene base circular y el eje de revolución es ortogonal a la base, por lo tanto es circular recto, y por último tiene una sección oblicua que se puede mostrar que es una elipse. Si tuviera esta posición sería un cilindro oblicuo. Vamos a hacer este para ver arriba la construcción de la elipse. Entonces tenemos la posición del cilindro. Vamos a decir, por ejemplo, que la circunferencia que tiene superior es esta, aunque es ligeramente más pequeña, para hacerla más rápida. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Y ahora vamos a colocar, aquí está la figura, vamos a hacer una orientación cualquiera, por ejemplo así. Vamos a poner el plano del cuadro, por ejemplo aquí. Eso quiere decir que la línea de tierra va a quedar aquí. Vamos a marcar la posición del punto más bajo. Sería cuestión de medir aquí las generatrices y ver cuál es el más bajo. Podría ser este. Eso quiere decir que al unirlo con el centro, la circunferencia, que la podemos calcular como intersección de, hacemos dos cuerdas y sus mediatrices y nos detectan ya el centro. Bueno, una vez que tenemos el centro, lo unimos con este punto y tenemos el diametralmente opuesto. Ahora hacemos la perpendicular a ese diámetro y tenemos ya la dirección de lo que es el eje menor de la elipse. Este es el eje mayor de la elipse, que ya también continuamos. Lógicamente esto tendrá que ser ortogonal a esta línea, ya que son los dos diámetros ortogonales. Esta es la traza de la recta, la proyección del cilindro, y podemos representar aquí un alzado, o por ejemplo aquí. Voy a representarlo aquí. Entonces proyecto la línea de tierra paralela a este diámetro. Marco dos segmentos para mostrar que es la línea de tierra, y ahora al proyectar, ahora tenemos que esto se proyectaría sobre un plano ortogonalmente todos los puntos. Entonces necesitamos esta altura y esta, que son las que corresponden al contorno de la generatriz en los extremos. Entonces, desde este punto hago una ortogonal a la línea de tierra y desde este hago otra ortogonal. Seguirá esta dirección. Cojo esta medida, tengo la medida de la generatriz menor y ahora cojo la medida de la generatriz mayor. Tengo entonces ya aquí la sección en un alzado que puedo prolongar para luego abatir si quiero y obtener la verdadera magnitud. No tiene por qué coincidir en la línea de tierra. Bueno, tenemos ya la figura y ahora la vamos a hacer en cónica. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, desplazar. Esto lo que hacemos en el espacio para entenderlo es coger esto y desplazarlo a la distancia que queramos mediante una paralela. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Entonces tendremos aquí la línea de tierra, este es el PC, y por último necesitamos la distancia del plano del cuadro al punto de vista, tanto en horizontal como en vertical. A esto le llamamos alejamiento y a esto cota del punto de vista. Vamos a hacer, por ejemplo, no tiene por qué quedar centrado, vamos a hacer, por ejemplo, que esté aquí la proyección, por supuesto ortogonal al plano del cuadro. Aquí está el punto de vista V y la proyección sobre el plano del cuadro que llamamos punto principal. Es la proyección en planta, o sea que estaría el punto de vista, por ejemplo, a esta altura. Si esta es esta altura, quiere decir que aquí está el horizonte. Entonces lo ponemos aquí, abatido, o sea, a esta altura. Entonces, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, como hacemos así rápido, entonces tenemos ya el plano del cuadro
que corta el plano geometral, que es el del suelo, según esta línea. Esta línea va a ser realmente esta. Y ahora tenemos el punto de vista a esta altura. Entonces, como está a esa altura, ya lo podemos colocar aquí y marcar esa línea. Entonces, la línea de tierra ya sabemos que es esta. Y ahora tenemos la línea del horizonte, que será esta. Ya lo tenemos entonces dibujado en el acetato. Bueno, entonces nuestra maqueta sería esta. Tenemos el punto de vista a esta altura, que es la del horizonte, y ahora esta figura que está aquí se va a proyectar sobre este plano, y es lo que va a aparecer aquí mediante un desplazamiento y un giro. Bueno, incluso la podríamos dibujar aquí. Entonces, lo primero que hacemos es prolongar las líneas que inscriben a la circunferencia, de manera que sea un círculo o una circunferencia, para ser más exactos, inscrita en un cuadrado. Entonces tenemos la circunferencia inscrita en este cuadrado. Lo único que habrá que hacer es la representación. Primero, prolongar todas las líneas de ese cuadrado, los lados del cuadrado. Aquí me va a quedar a esta distancia. Bueno, y ahora lo mismo tendrá que ser paralela y equidistante a esa, si está bien dibujado. Pues eso quiere decir que parece que el centro debería estar un poco ligeramente más abajo. Bueno, aquí exactamente igual, esta medida tendrá que ser igual que esta. Parece entonces que esto debería ser un poco más así. Bueno, tenemos ya el cuadrilátero y sabemos también que estas dos direcciones nos detectan en las tangentes aquí a los 4 puntos de los cuadrantes. Bueno, primero lo hacemos aquí, lo calcamos y vemos la relación que existe entre lo que está aquí y lo que está aquí. Bueno, tenemos entonces que proyectar ortogonalmente sobre la línea de tierra las trazas de esas 4 rectas. Tenemos entonces al proyectar ortogonalmente esta línea, proyectar esta. Podríamos proyectar también el centro, pero bueno, vamos a hacer el menor número de líneas. Siempre proyección ortogonal de las trazas de las rectas sobre la línea de tierra. Entonces tenemos estos 4 puntos. Esto parece que vendría más hacia aquí. Y ahora por V hacemos paralelas a ese conjunto de líneas. Tenemos una paralela a estas dos líneas, es una línea siguiendo esa dirección, y tenemos la fuga de esas líneas. Y ahora hacemos una línea siguiendo la dirección esta, obteniendo aquí la otra fuga. Partimos de que las paralelas tengan un punto común en el infinito, entonces la imagen de esas rectas en el infinito será la fuga de esas rectas. Entonces, mediante ortogonales, subimos aquí una fuga y subimos mediante otra ortogonal la otra fuga. Bueno, teniendo ya las dos fugas, tenemos que estas dos van hacia esta fuga, F1, que llamaremos F1. Y esto llamaremos F2 a las que van estas dos. Salen de aquí, entonces ya tenemos el cuadrilátero de la base. Y ahora estas dos salen de este punto y de este. Pues estos dos van hacia aquí. Bueno, la regla ya se me queda pequeño para este, cogeremos la torcida
Bueno, de esta manera ya hemos obtenido, al hacer esta línea, la perspectiva del cuadrilátero de la base, que es esta. Bueno, y si hacemos ahí rápidamente, nos acercamos un poco las diagonales. De ese cuadrilátero trapezoide tenemos este punto que, unido con F sub 1, nos determina a esos 4 puntos que van a corresponder a la generatriz mayor y menor. Y si ahora unimos la otra fuga con el centro en el espacio de esa figura, tenemos aquí otros 4 puntos. Ahora ya solo hay que hacer la elipse que sigue esa dirección. Si queremos, podemos hacer aquí abajo, hacemos una línea que corte la circunferencia aquí, la proyectamos siguiendo la dirección de estas dos rectas por este punto de intersección. A ver, tenemos que venir aquí. Ahora levantamos una vertical y desde esa vertical fugamos. Donde corta estos dos puntos tenemos puntos de la elipse. Bueno, esto habría que ser muy preciso. Decía que al hacer esta línea, como aquí corta la diagonal, entonces hacemos esta recta en perspectiva, que es esta. Entonces corta también a las dos diagonales, a una y a otra, en un punto de la circunferencia, el que tiene la línea 45 grados respecto a esta horizontal. Bueno, pues según eso, así podría obtener todos los puntos de la elipse. Lo mismo podría hacer con las de abajo. Para no repetir todo el proceso, hago ya la elipse a mano. Vamos a hacerla a lápiz para luego ajustar en caso de que no salga bien. Sabemos que sale tangente de ese punto, pasa por ese, tangente por este, pasa por ese punto que acabamos de calcular. Lo mismo esto. Bueno, tenemos la circunferencia en perspectiva. Ahora sabemos que al hacer aquí las tangentes verticales obtendremos el contorno de la figura. Ya solo nos falta pasar estas medidas. Esta medida que llamaremos H1, la que pasa por el centro, también por el centro de esto, que llamaremos H2, y esta que llamaremos H3, de aquí a aquí. Para que se entienda, podríamos doblar el papel y ver que esta es la planta y el alzado de esa figura. Bueno, entonces cogemos estas medidas, vamos a cogerlas en centímetros para que salga más exacto. Esto, por ejemplo, es 4,3. Entonces ya ponemos aquí 4,3 aquí en una ortogonal. Ahora cogemos la siguiente, que es desde aquí hasta aquí 7,85. O sea que la siguiente llega hasta aquí, la siguiente altura.
Entonces ya podemos fugar, ya que sigue esta dirección, fugar hacia F1. Levantamos por aquí una vertical, que sabemos que es ortogonal a esta línea. Bueno, no lo parece. Sería esta, y ahora fugamos también hacia F1, la otra medida, desde este punto, y corta aquí. Y tenemos aquí otro punto. Ya tenemos este punto y este de esa elipse. Ya solo nos quedan los que corresponde a esta y cuya altura es h sub 2. Vamos a h sub 2 4,4. $4,45. Bueno, pues corresponde a esta línea y esta. Cogemos 4,45. Aquí fugamos hacia F1 y corta esta vertical. No puede tener tan poca altura. Vamos a medirlo bien. Ahora estábamos cogiendo la medida, que debí coger otro punto. Vemos que tiene que quedar más o menos por aquí, por el medio. Entonces es desde aquí hasta aquí 6,1. Es aquí. Levantamos una vertical. Ahora sí, este punto. Y ya que tenemos ese y estas dos líneas, esta y la de arriba, van a la misma fuga, hago la línea que pasa por, esto habíamos llamado F1, pues esto F2, y corta aquí a la vertical, exactamente aquí. Bueno, ya tengo la elipse que necesariamente pasa por estos 4 puntos y va a ser tangente. Vamos a unir con este F, va a ser tangente a esta línea, va a ser tangente a esta. Y ahora, como está en este plano, también por este punto va a ser tangente. Podemos hacerlo a la altura que queramos. Vemos que la pendiente de esa elipse, el ángulo de inclinación, corta exactamente aquí. Podríamos hacer una línea y representar eso y ver exactamente, al proyectar este punto, viene hasta aquí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir en realidad que esta es la traza del plano que contiene la elipse, paralelo a el lado del cuadrado. Vamos a poner traza de alfa que incide en la elipse. Bueno, entonces según eso, como tenemos que esta es la traza y necesariamente es paralela a estas, tiene esta misma fuga. Y sabemos que las líneas que son tangentes a la elipse van a parar a este punto. Entonces donde corta aquí, en este punto, sabemos que va a ser tangente ahí a la elipse. Y digo, hacer las tangentes da buena información a la hora de construir la forma de la elipse. Continúo la línea, aunque me salga fuera de la perspectiva. Aquí también la continúo y corta aquí. Vuelvo a hacer la tangente, ahora por este punto y por este. Entonces ya sé que el cuadrilátero viene por aquí y va a ser tangente. O sea, este va a ser el cuadrilátero. Voy a marcar los ejes para que se vea bien. O sea, este es un eje y este es el otro. Bueno, tenemos entonces ya, sabemos también que si hago una vertical tangente en el extremo de la elipse, no va a coincidir con esta línea, sino que va a venir un poco más hacia aquí. Y ahora ya podemos dibujar la elipse. Me acerco un poco.
Sabemos que va a ser tangente por aquí detrás, va a ser tangente también a esta recta, pasa por este punto. Vamos a decir que es tangente ahí sin saber todavía más datos, pasa por este. Pasa por este, entra tangente aquí a esta recta. También va a ser tangente a esta. Podríamos calcular puntos de esta elipse. Vamos a calcular uno por aquí para hacerlo más exacto. Pasa que al ser un plano oblicuo habría que calcular aquí la mitad. A ver cómo es algo complicado. O aquí la mitad. Bueno, entonces lo vamos a hacer a ojo total. Sabemos que es tangente aquí, tangente aquí. Pasa por estos dos puntos también tangente. Entra por aquí tangente esta recta y sale tangente a esta. Y ahora va a ser tangente a esta. Y sale tangente también de aquí. O sea que esta es nuestra elipse de ese cilindro. Sabemos que la elipse es tal que, como repetimos siempre, aunque resulte cansino, que respecto a los dos diámetros principales tiene este trozo simétrico de este. Y todo esto simétrico respecto a este eje de estas dos. Bueno. Tenemos entonces ya la perspectiva de nuestra figura. Entonces, por último ya para concluir, para ver si es real, bueno, antes de nada, vamos un toquecillo de sombra para que se perciba mejor por dónde va la figura. No tenemos aquí el difumino, pero bueno. Marcamos aquí bien la vertical tangente a las dos elipses. Y aquí también el contorno tangente a ambas elipses. Y marcamos ahora a partir de aquí la elipse tangente a esa generatriz y tangente a los lados del cuadrilátero de la base en perspectiva. Bueno, ese es nuestro cilindro seccionado, que estaba según esta posición. Podemos obtener esta elipse en verdadera magnitud. Resulta que está aquí. Y este plano, como vemos, corta este. Entonces lo único que tengo que hacer es este giro. Y la elipse que tengo aquí la trasladaré aquí. Para saber las dimensiones, sé simplemente que este punto, al hacer el giro, caerá en la perpendicular igual que todos los abatidos. Y ese giro lo puedo ver en un perfil, porque tengo aquí esta medida, entonces hago este giro. O sea que hago aquí una línea ortogonal. Bueno, tengo ya esta, voy a hacerlo aquí. Resulta que esto corta aquí, entonces esto corta aquí. Hago el giro con esta medida desde el centro, que es la intersección de la traza con este plano de perfil. Cojo el primer radio 1 y hago un giro de centro. Entonces ya tengo que esta recta abatida cae aquí. Ahora hago la siguiente, también centro O, distancia hasta aquí. Hago el siguiente giro y esta distancia me vendrá a parar aquí mediante un giro. Eso quiere decir que la forma de la elipse es esta. Tengo un cuarto, por lo tanto los otros cuatro ya sé que son iguales o simétricos. Iguales de forma, pero sometidos a simetrías. Respecto a este eje tiene este trozo simétrico y lo mismo respecto a este eje tiene este. Si quiero puedo coger el punto medio y alinear este punto medio con este. Y ahora este punto, intersección de estas dos líneas con este de aquí, obtengo ahí un punto de la elipse para hacerla más precisa.
Bueno, tengo ahí ya la elipse, que si hubiera tomado bien las medidas, probablemente tendría que salir tal y como es, que esta me sale más achatada, ¿no? Pero bueno, tendría que salir igual de larga, o sea, con la misma excentricidad. Bueno, vamos por último ya, para concluir, a ver la veracidad de la perspectiva. Simplemente teníamos que... ese era el horizonte y la figura nos queda aquí y la vamos a calcar. Nos acercamos un poco. Vamos a aprovechar las fugas que tenemos para luego tener la referencia abajo de las fugas. Entonces marcamos aquí la posición final de la figura. Tenemos el horizonte, marcamos los puntos que habíamos calculado de los cuadrantes. Entonces tenemos la elipse inferior que viene por aquí. Y luego la parte no visible. Y por último tenemos las generatrices del contorno, tangentes a ambas elipses. Vamos a hacerlo a mano. Bueno, ese es el cilindro ya. Bueno, pues lo que nos está diciendo la perspectiva que acabamos de calcular es que según este objeto que teníamos aquí, no sé cómo el horizonte quedó tan torcido. Bueno, sería que a lo mejor la cogimos así y aquí no, tampoco. Bueno, se deformó, no cabe duda. Bueno, entonces lo que decíamos es, nos interesa la figura, no el horizonte. Entonces el horizonte lo podemos corregir. Entonces tenemos aquí una fuga y la otra fuga aquí. Y el horizonte real por aquí y por aquí. Bueno, pues lo que nos está diciendo la perspectiva es que en realidad cuando la figura está aquí y tenemos el plano del cuadro, ahora sí que conviene alejarse, la intersección de líneas que salen del punto de fuga o del punto de vista, o sea, las líneas o rayos visuales que van desde el punto de vista de la figura interceptan a este plano según todos estos puntos, que es la perspectiva del objeto. Eso quiere decir que si yo colocara aquí el ojo, tendrían que coincidir las dos figuras en una, tanto la tridimensional como esta coincidirían. Y bueno, como eso ahora es difícil, ya para concluir el vídeo, vamos a moverlo. Tenemos esto, debería estar fijo aquí. Y por último colocamos, vamos a colocar la cámara de vídeo. El problema es que al acercarnos mucho pues ya no se ve todo lo demás, pero bueno, ahí digo que en el punto de vista coincidiría el dibujo con lo que está detrás, o sea, la perspectiva del objeto, que es la intersección de esos rayos visuales con el plano del cuadro, lo que estamos viendo en este momento.